El 19 de febrero de 2013 parecía un día normal en el lujoso Crown Casino de Melbourne. Entre luces, copas de champán y el sonido enloquecedor de las fichas, los jugadores de alto nivel apostaban cantidades que, para el común de los mortales, serían obscenas. En una de las mesas del salón, un hombre vestido con un traje Emporio Armani hecho a la medida observaba sus cartas con una calma inquietante. Era un extranjero, huésped de una de las villas privadas del casino, donde una noche costaba más de lo que muchas personas ganaban en todo un año de trabajo. Su familia descansaba en la suite mientras él apostaba en la mesa de póker una fortuna que, eventualmente, perdería. A su alrededor, nadie podía sospechar que cada movimiento, cada decisión y cada apuesta estaban siendo dictadas por un ojo invisible. Las cámaras de seguridad del casino, diseñadas para proteger a los apostadores de las trampas, habían sido hackeadas por un trabajador del local. El hombre, en complicidad con uno de los jugadores que estaban en la mesa, había armado un complot con el fin de acertarle un gran golpe al casino. Mediante un dispositivo electrónico, este le indicaba a su cómplice cuando debía apostar grandes cantidades y cuando no, ya que desde su posición podía ver las cartas del resto de los jugadores. 8 manos fueron suficientes para que el saldo en su cuenta creciera hasta los $32 millones. El Crown Casino, el paraíso de los ballenas del juego en todo el hemisferio sur, acababa de ser víctima de una de las mayores estafas propinadas en la historia a un casino. Un golpe llevado a cabo con una maestría y limpieza tan bien elaborada que no se descubriría hasta varios días después. Pero, ¿cómo este hombre logró engañar a uno de los casinos más prestigiosos del mundo y ganar 32 millones en apenas unas horas de juego? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó? ¿Quiénes fueron sus cómplices? ¿Y de qué manera lograron salirse con la suya, pese a que fueron descubiertos por la seguridad del casino? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. El Crown Casino de Melbourne, inaugurado en 1997, se había convertido en el mayor símbolo del entretenimiento y el azar en Australia. Hogar del prestigioso torneo de póker Aussie Millions y con clientela internacional, era más que un casino, era un imperio del juego. En su núcleo, el casino atraía a grandes apostadores conocidos como ballenas. Estas figuras eran tratadas como reyes, villas privadas, cenas exclusivas y servicio personalizado. Pero este enfoque tenía un costo. La obsesión por complacer a los clientes de élite a menudo dejaba abiertas brechas de seguridad que no pocos intentaban explotar. En la industria del juego, donde la casa siempre tiene la ventaja, había una regla no escrita: nadie engaña al sistema. Sin embargo, en un mundo donde las ganancias millonarias estaban a un giro de la ruleta o a una mano de póker, siempre había quienes buscaban explotar las debilidades del sistema. Fue en este contexto que un grupo de ladrones, liderado por un jugador de high stakes, altas apuestas en español, llamado James Manning y apoyado por un cómplice dentro del personal del casino, ideó un golpe que parecía salido de una película. Manning, que era un millonario neozelandés, había llegado días antes al casino para poner en marcha un plan rigurosamente calculado. Con el propósito de llamar la atención de la casa de juego, el hombre adquirió un extravagante cóctel hecho con coñac que costaba la friolera de $12.500 americanos. La botella de coñac utilizada para elaborar ese cóctel era una de las que se habían encontrado hacía unos años atrás en el naufragio del Titanic, una exclusividad que justificaba su valor. Esta excentricidad no pasó desapercibida por el casino, que de inmediato le ofreció a su cliente de lujo un puesto en la sala VIP del lugar. El plan de James Manning había funcionado. Una de las principales víctimas de la conspiración era un extranjero que se alojaba en una de las villas de lujo que tenía el casino.
El magnate era el objetivo principal de una operación meticulosamente elaborada y en la que llevaban mucho tiempo trabajando. Con la ayuda de un administrador del área VIP, la banda de tramposos accedió al sistema de cámaras de seguridad del casino. Estas cámaras, ubicadas estratégicamente sobre las mesas de póker, transmitían en tiempo real las cartas de cada jugador y del croupier. El método era ingenioso y efectivo. Mientras el jugador observaba sus cartas, su cómplice en la sala de cámaras le transmitía discretamente la información sobre las manos de los otros jugadores. Cada movimiento estaba calculado al milímetro. Hacían apuestas fuertes solo cuando las probabilidades estaban completamente a su favor. La partida comenzó como cualquier otra. En la sala VIP, la ballena estaba relajada, confiada en que el casino era su patio de recreo. Nadie en la mesa podía sospechar que uno de los jugadores, que apostaba con una precisión quirúrgica, tenía todas las respuestas. A ese nivel, una trampa de esa índole parecía imposible. Pero, como bien dice la frase, las cosas no siempre son lo que parecen. 8 manos fueron suficientes para transferir de una mano a otra una fortuna que tomaría años en construirse. Sin embargo, la precisión de las jugadas, la gran suma ganada y el comportamiento atípico, aunque casi impecable, despertaron una leve sospecha en el personal de seguridad de la casa. Nunca antes en el casino un jugador había ganado tanto dinero en tan poco tiempo. La suma era desproporcional, aun cuando se tratara de jugadores con grandes patrimonios. El departamento de vigilancia notó un patrón anómalo. Las apuestas del extranjero eran demasiado consistentes, demasiado precisas. O el hombre era un adivino, un tramposo, o el jugador más afortunado de la historia. Después de revisar las grabaciones de seguridad, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. El administrador VIP había estado inusualmente atento al jugador ganador durante toda su estadía en las instalaciones del casino. La conexión entre ambos quedó al descubierto. En un giro irónico, las mismas cámaras que facilitaron el golpe también proporcionaron las pruebas que lo delataron. Sin embargo, si bien los hechos indicaban una conexión entre el administrador y el jugador, la realidad es que solo eran pruebas circunstanciales. Y sobre esa base, que al final es especulativa, no se puede llevar a nadie ante la justicia a menos que confiese, algo que ninguno de los involucrados estaba dispuesto a hacer. La dirección del Crown Casino actuó con prontitud e hizo lo único que podía hacer. El administrador fue despedido inmediatamente y al jugador se le pidió que abandonara el complejo. El jugador abandonó el casino con rapidez, pero el mal ya estaba hecho. Aunque las cuentas del casino mostraron un agujero de $32 millones, la verdadera pérdida fue el golpe a su prestigio. Para buscar la manera de mitigarlo, las autoridades del casino se pusieron a trabajar contra el reloj con el propósito de encontrar la manera de recuperar el dinero perdido, una labor que no parecía para nada sencilla. Sin embargo, en un movimiento que desconcertó a muchos, el casino decidió no involucrar a la policía en el hecho. Quizás temían al impacto negativo en su reputación, o tal vez confiaban en poder resolver el asunto de manera interna sin generar un escándalo mediático de gran envergadura. De cualquier manera, la información finalmente se filtró a la prensa y la noticia de la estafa se volvió rápidamente de dominio público. La realidad del caso es que, al parecer, las pruebas que tenían no eran lo suficientemente contundentes para llevar a los involucrados ante la justicia. Un juicio levantaría todo un espectáculo mediático que afectaría la imagen del casino y en el que, además, no tenían la garantía de ganar. El caso expuso fallas en su sistema de seguridad y su enfoque en las ballenas. Para la industria del juego, el golpe fue un recordatorio de que incluso las mejores defensas pueden ser vulnerables. El casino fortaleció su vigilancia y ajustó sus políticas internas, pero la sombra del fraude de los 32 millones quedó marcada como una de las mayores estafas llevadas a cabo contra una casa de juego.
La historia del golpe en el Crown Casino se convirtió en una leyenda, comparada inevitablemente con las películas de la serie Ocean's 11, aunque, a diferencia del cine, aquí no hubo finales felices ni ladrones carismáticos escapando hacia el atardecer, sino una pandilla de apostadores que, al parecer, terminaron por salirse con las suyas. El incidente sirvió como una advertencia para la industria. En un mundo donde el lujo y las apuestas se encuentran, siempre habrá quienes intenten romper las reglas. El casino, como la vida, nunca es completamente seguro. Hasta el día de hoy, no se sabe a ciencia cierta si se pudo recuperar parte del dinero, pero todo indica que no, ya que las autoridades no se volvieron a pronunciar sobre el hecho. Y así, en una historia donde casi siempre es la casa la que gana, a veces, aunque sea por una noche, alguien rompe todas las reglas del juego, desafía el poder y finalmente logra vencerlas en su propio terreno. En el frío estacionamiento de un casino en Nevada, una camioneta de color negro se detiene discreta bajo la tenue luz de una farola. Dentro, un hombre observa la pantalla de un monitor rudimentario. Los gráficos no eran más que líneas borrosas, aunque lo suficientemente legibles para leer el número crucial, el valor de la carta oculta del croupier. Un ligero zumbido precedió la voz del operador. Repite el golpe, Ted. Es un 8. Dentro del casino, Ted, con una sonrisa casi imperceptible, ajustó su apuesta. En la hebilla de su cinturón, una cámara en miniatura enviaba imágenes en tiempo real a la camioneta. A su lado, un jugador más joven se movía nervioso, mientras que, en un rincón de la sala, Keith Taft miraba la escena con serenidad. Sabía que ese dispositivo, una maravilla de la tecnología diseñada por sus manos, estaba redefiniendo el juego. Lo que comenzó como una curiosidad por vencer a los casinos había evolucionado en una guerra de ingenio y tecnología, una que estaba a punto de alcanzar su clímax y que en los próximos años le haría ganar muchísimo dinero y, a la par, más de un problema. En la década de 1960, los casinos se habían convertido en el pasatiempo preferido de ludópatas y tramposos. Con cada giro de ruleta y cada carta repartida, el margen de la casa garantizaba que, a largo plazo, los jugadores dejaran sus bolsillos vacíos. Sin embargo, en ese universo de luces brillantes y promesas de fortuna, surgieron mentes que no estaban dispuestas a aceptar las reglas impuestas. Las Vegas se vio acechada por una avalancha de jugadores que llegó a la ciudad del pecado con una sola premisa: ganar de la forma que fuera. Desde contadores de cartas para el blackjack o científicos con fórmulas matemáticas para vencer en la ruleta, hasta tramposos que amañaban las máquinas o falsificaban las monedas. De la noche a la mañana, la ciudad fue tomada por asalto por genios y delincuentes que hicieron perder a los casinos millones de dólares, lo que obligó a las casas de juego a reformular las reglas. Edward Thorpe había publicado en 1962 Beat the Dealer, un libro que detallaba cómo un sistema matemático podía dar ventaja al jugador en el blackjack. Este hallazgo inspiró a muchos, incluido Keith Taft, un ingeniero eléctrico de California, con un amor incipiente por el juego. En una época donde las computadoras personales eran poco más que un sueño, Taft vio en la tecnología una oportunidad para cambiar las reglas. Con su formación en ingeniería y una pasión creciente por el blackjack, decidió enfrentarse a los casinos en su propio campo de batalla. Keith Taft parecía destinado a una vida tranquila. Criado en la soleada California, había demostrado desde joven un talento excepcional para la ciencia y la tecnología. Estudió música y aunque finalmente se graduó de física en la universidad, luego de enseñar música durante 5 años y física durante 3, hizo una maestría en esta última, lo que le permitió especializarse en la materia. Comenzó a trabajar en proyectos convencionales, pero su destino cambió radicalmente tras una visita casual a Reno. Según cuenta el propio Taft,
había ido a la ciudad en un viaje familiar en su camioneta. Llegaron a Reno y pasaron por el Museo del Automóvil Harrah's, donde le regalaron algunos dólares de la suerte. Al regreso del viaje, pasaron por un casino al que decidió entrar y apostar. Para entonces ni siquiera conocía los principios básicos del blackjack. Pero alguien le explicó en qué consistía. Así que apostó los dólares de la suerte, ganando finalmente $3.50. Durante el juego, se percató de que no se trataba solo de azar. Era un verdadero rompecabezas. Una batalla intelectual entre el jugador y la casa. La semilla de su obsesión se plantó cuando leyó el libro de Thorpe. Si los números no fallan, ¿por qué no hacer que la tecnología trabaje para el jugador?, se preguntó Taft. Inspirado, comenzó a diseñar un dispositivo que pudiera automatizar el conteo de cartas. Así nació su primera computadora portátil. Construirla fue una verdadera odisea. La creación de la máquina le llevó 2 años y más de 2.000 microsoldaduras. El dispositivo, finalmente terminado en 1972, era una pieza de ingeniería impresionante para su época, pero tenía un problema. Pesaba entre 7 y 12 kilos y debía llevarse oculta bajo la ropa. Aunque su tamaño lo hacía incómodo, era capaz de contar cartas con precisión y ofrecer decisiones óptimas al jugador. Taft no tardó en poner a prueba su creación. Cuando ese verano su hijo Marty terminó la escuela secundaria, pusieron rumbo a Reno. Se aparcaron a una cuadra del casino y conectaron el dispositivo. Taft no había recorrido más que una corta distancia cuando se vio obligado a regresar, producto de que los interruptores se habían desajustado. Los pequeños botones que iban instalados en los dedos de los pies con cinta adhesiva eran la vía para transmitir y recibir la información, por lo que no podía haber ningún fallo. Una vez ajustado, se puso dirección al casino. Su primer intento, con el dispositivo escondido bajo su chaqueta, no fue para nada placentero. Cada vez que se acercaba al croupier, el sudor le empapaba la frente. Su esposa, que también lo acompañaba, lo miraba con preocupación. Pero Kate estaba decidido. Las apuestas fueron pequeñas. El objetivo era comprobar que la máquina funcionaba. Y funcionó. Esa noche, ganó lo suficiente para convencerse de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, no todo sería color de rosa. Unos meses después, Keith regresó a Las Vegas para jugar, pero esta vez con la intención de hacerlo en serio. En un principio tuvo una racha de victorias consecutivas que lo llenaron de confianza y optimismo. Creyendo que su máquina era infalible, comenzó a duplicar sus apuestas y fue cuando todo se vino abajo. Perdió todo lo que había ganado en semanas y los 4,000 con los que había llegado. Aquel golpe fue desalentador e hizo que un Kate decepcionado renunciara a su sueño de ser millonario y desistiera de seguir adelante con su proyecto. Sin embargo, 3 años después cambió de opinión y volvió a retomar su viejo invento. Para el otoño de 1976, Kate comenzó a construir una versión más moderna de la máquina. Consiguió una primera placa que utilizaba un chip Z80. Se trataba de una copia muy parecida del 80 de Intel, que en realidad fue el primer microordenador de 8 bits que fabricó dicha compañía, aunque por entonces no era el gigante tecnológico que conocemos hoy. El Z80 era un poco superior y utilizaba el mismo conjunto de instrucciones. El primer prototipo lo construyó sobre una calculadora. De este modo, si por alguna razón era descubierto y las autoridades del casino encontraban el dispositivo, pensarían que se trataba de una simple calculadora. Para diciembre de ese año, el nuevo equipo ya estaba listo. Fue así que nació George, el primer prototipo del que luego terminaría por llamarse David, un dispositivo más pequeño y discreto que podía controlarse con los pies. El salto de George a David marcó el apogeo del talento de Keith. David no era solo un nombre simbólico, lo había bautizado así en honor a la historia bíblica del rey David que derrotó al gigante Goliat. David eran ellos y Goliat el casino. Con apenas unos gramos de peso,
El dispositivo podía colocarse debajo de la ropa y sus comandos se accionaban mediante movimientos sutiles de los pies. A medida que refinaba su tecnología, Taft comenzó a reclutar a otros jugadores, incluidos miembros de su propia familia, como su hijo Marty o su hermano Ted. Marty, apenas un adolescente, se convirtió en su socio. Juntos, perfeccionaron técnicas y entrenaron a equipos enteros de jugadores que, armados con las computadoras de Keith, desafiaban las probabilidades en los casinos de todo el país. Ken Austin era una figura legendaria en el mundo del blackjack. Su habilidad para contar cartas lo había llevado a la fama, pero cuando descubrió los dispositivos de Taft, supo que había encontrado un arma definitiva. En un principio las cosas no le salieron bien. Las ganancias no resultaron razonables, lo que provocó un motín en el equipo de Houston. Algunos de los miembros se mostraron descontentos con los resultados y decidieron salirse del juego. Estas deserciones le dieron la oportunidad a los hijos de Taft de ocupar un lugar dentro del equipo. 3 de sus 4 hijos se unieron a Houston, y uno de ellos, que ya estaba casado, convenció a su mujer para que también formara parte del grupo. Aunque a su padre no le pareció una buena idea al principio, finalmente terminó por aceptarlo. La colaboración entre Houston y Taft marcó un punto de inflexión. Con David y otros dispositivos más avanzados, Houston lideró equipos que lograron algunas de las victorias más espectaculares en la historia del blackjack. Los casinos comenzaron a sospechar, pero no podían probar nada. Las tensiones aumentaron cuando las cámaras de seguridad captaron a jugadores haciendo movimientos extraños con los pies. A pesar de las crecientes sospechas, las ganancias seguían acumulándose. Pero el tiempo para Taft y Austin estaba contado. En 1985, el uso de dispositivos electrónicos en los casinos fue declarado ilegal en Nevada. La ley se promulgó después de que las autoridades incautaran una hebilla de cinturón modificada que transmitía imágenes de las cartas del croupier a una camioneta en el estacionamiento. Un dispositivo que coincidía con las características de los diseñados por él. Taft y su equipo fueron señalados, pero su reputación como ingeniero brillante y sus métodos ingeniosos lo protegieron de sanciones graves. Sin embargo, el clima en los casinos se volvió hostil. Los empleados vigilaban de cerca a los jugadores, y la tecnología de Keith se convirtió en un objetivo prioritario para la seguridad. Finalmente, todo se vino abajo. Una noche, mientras Marty y su hermana Roxy jugaban en el casino Harvey's, fueron abordados por la seguridad. En tono gentil, les pidieron que los acompañaran, pero una vez en la oficina los modales cambiaron, y el tono de la conversación fue otro. A Marty le hicieron amenazas de todo tipo, mientras en el pasillo escuchaba los gritos de su hermana pidiendo que no le hicieran nada. Los dueños procedieron a llamar a las autoridades y, mientras éstas llegaban, le advertían a Marty del problema gordo en el que estaba metido. Un problema que, cuando menos, le costaría unos 5 años de prisión. Finalmente, Marty fue trasladado a la cárcel, donde, tras buscar un abogado, este le afirmó que, aunque intentaran procesarlo, no encontrarían nada en su contra, porque lo que habían hecho no era un delito. Varios meses después, la demanda del casino contra Marty y su hermana fue desestimada por la corte. Pasado un tiempo, Taft y Houston volvieron, pero esta vez con un nuevo equipo. Taft había decidido dejar a sus hijos fuera después del incidente en el Harvey's. Ya para entonces, Keith Taft había llegado a la conclusión de que era hora de retirarse. Keith sabía que su tiempo en las mesas estaba llegando a su fin. Con la ley en contra y los casinos reforzando sus medidas de seguridad, decidió cambiar de estrategia. En lugar de jugar, se dedicó a enseñar y a crear dispositivos electrónicos que vendía por miles de dólares a otros jugadores. También creó programas de entrenamiento para interesados en aprender a contar cartas y publicó libros que detallaban sus métodos.
Sus seminarios atrajeron a cientos de entusiastas y su legado como innovador quedó sellado en el mundo de los casinos y las apuestas. Hoy, Keith Taft es una figura de culto en el mundo del blackjack. Sus dispositivos, algunos exhibidos en el Salón de la Fama del Blackjack en California, son testimonio de una época en la que el ingenio y la tecnología desafiaron a la industria del juego. Su historia es un recordatorio de que, incluso en un mundo diseñado para que la casa siempre gane, el ingenio humano puede encontrar formas de equilibrar las probabilidades. Keith Taft no solo redefinió el juego, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del casino y la tecnología. 25 de diciembre de 1999. Dos hombres descienden de un coche aparcado frente al Mandalay Bay Casino de Las Vegas. Sus miradas se detienen en las parpadeantes luces de neón del letrero del local, que como un semáforo en verde, incitaba a los transeúntes a pasar. La pareja se dirigió al lobby y solicitó una suite en el hotel para una semana. «La mejor que tenga, por favor», dijo uno de los hombres con una sonrisa de picardía. «Todo va por cuenta de mi hermano». Una vez hecha la reserva, se dirigieron a la sala de juego y entraron a su lugar favorito del hotel, el casino. Dominic, el mayor de los hermanos, se ajustó la solapa de su chaqueta mientras observaba a los crupieres detrás de las mesas de blackjack. Su mirada no era casual, evaluaba. Buscaba esa chispa de distracción o un gesto que indicara que el objetivo estaba listo para ser explotado. Vincent, a su lado, asentía discretamente mientras revisaba su reloj de pulsera, un Rolex Sky Dweller que había sido financiado con su último golpe. Confiaban en su plan, como actores en una obra ensayada al detalle. Todo debía ejecutarse a la perfección. Para los hermanos Rosselli, esta era solo una noche más en el juego de azar que ellos mismos habían diseñado para ganar. La primera de una última semana en la que acumularon pérdidas por cientos de miles de dólares, algo que mantendría a los gerentes del casino contentos. El 1 de enero del año 2000, los hermanos abandonaron el Mandalay Bay de Las Vegas, dejando atrás pérdidas millonarias y una semana de apuestas para el olvido. Sin embargo, lo que en un inicio parecía un final feliz para el casino, días después terminó por transformarse en una verdadera pesadilla. Detrás de la aparente pérdida millonaria de los hermanos, había un esquema fraudulento que, lejos de ganar, le había hecho perder a varios casinos de la ciudad más de 40 millones de dólares. A finales del siglo pasado, Las Vegas y Atlantic City se habían consolidado como los epicentros del juego en Estados Unidos. Las salas de apuestas eran templos de lujo que ofrecían a sus clientes una combinación de euforia, lujo y riesgo. En aquel entonces, los casinos estaban obsesionados con atraer a los llamados grandes apostadores, ludópatas que podían gastar cientos de millones de dólares en una sola noche. Para estos clientes exclusivos, las puertas se abrían de par en par, líneas de crédito ilimitadas, suites de lujo, atención personalizada y una serie de incentivos que tenían como propósito fidelizar a su público, algo más que necesario en un sector donde iba en aumento la competencia. Pero en su afán por seducir a estos jugadores, los casinos bajaron la guardia y crearon una serie de privilegios que, combinados con la revolución tecnológica del momento, podían convertirse en un arma de doble filo. Como forma de agradecer a sus mejores clientes y como estrategia para incentivar a que asistan con más frecuencia, los casinos implementaron un programa VIP dirigido a aquellos apostadores que juegan con regularidad en sus instalaciones, apuestas grandes cantidades o participan en diferentes juegos. Para ello, la casa de juego utilizan un sistema de puntuación basado principalmente en la asistencia y el monto en las apuestas. Al ser elevado a la categoría de VIP, los jugadores gozan de una serie de privilegios que pueden variar en dependencia de los casinos en los que se afilien. Estos beneficios van desde suites de lujo gratis en sus instalaciones hasta reembolso de 1% de sus pérdidas. Otros de los privilegios a los que pueden acceder
son a bonificaciones especiales, viajes, entradas para torneos exclusivos y una cuenta de crédito que en algunos casos alcanzaba la cifra de millones de dólares. Fue precisamente en esta última donde los hermanos Rosselli descubrieron una falla que, de lograr aprovechar con éxito, podría cambiarles la vida. Dominic y Vincent Rosselli eran el producto de una época que valoraba más el glamour que la cautela. Habían crecido en un mundo donde la transición a la era digital había causado una revolución en todos los aspectos de la vida. Con la nueva tecnología llegaron grandes adelantos, pero también se abrieron nuevas brechas relacionadas con el fraude y las estafas. La privacidad y la seguridad de las nuevas redes era algo novedoso y para la mayoría difícil de entender y manejar, lo que le daba una gran ventaja a aquellos que eran pioneros en este mundo, donde los métodos de estafa eran tan sofisticados que podían llegar a ser imposibles de detectar. Se cree que los hermanos eran oriundos del Bronx y que habían crecido en una comunidad italoamericana donde el ingenio y la astucia eran necesarios para sobrevivir. Desde pequeños, los juegos de cartas y los dados habían sido parte de sus vidas, pero para los Rosselli, la verdadera apuesta estaba fuera de las mesas, en el arte de la estafa. Los hermanos Rosselli no eran estafadores comunes. Su operación combinaba elementos de fraude financiero, ingeniería social y un profundo conocimiento del funcionamiento interno de los casinos. Todo comenzaba con la obtención de identidades falsas. Si bien la llegada de la tecnología les había servido a los casinos para reforzar su seguridad en materia de vigilancia, había abierto una brecha para un nuevo tipo de estafadores con los que tendrían que lidiar: los hackers. Las debilidades en materia de seguridad digital comenzaron a ser explotadas. Estas iban desde manipular el software de las máquinas para hacer que dieran grandes premios hasta hackear las bases de datos del casino y robar toda la información de sus clientes. Información que podía ser vendida por cientos de miles de dólares. Por esa época no fueron pocos los expertos en tecnología que vieron en los casinos una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Casos como los de Tommy Carmichael, Dennis Nickrash, Keith Taft o Ronald Harris sirven de ejemplo para demostrar lo lucrativo que podía ser estafar a los casinos con tecnología, aunque no dejaba de ser altamente riesgoso. Mientras la mayoría de los estafadores tecnológicos se centraban en hackear el software de las máquinas tragaperlas para que ésta escupiera los premios, los hermanos Rosselli se percataron que podían ganar muchísimo más dinero con algo que para ese momento no era tan interesante: la información. Con la ayuda de hackers profesionales que habían contratado para que le ayudaran, los hermanos robaron la información de varios casinos de Las Vegas y se enfocaron en jugadores de alto perfil, con historiales crediticios impecables. Con estas identidades robadas, abrirían cuentas en los casinos más prestigiosos de la ciudad a nombre de estos, depositando inicialmente sumas modestas de dinero, pero que fueran suficientes para ganar la confianza del sistema. Al estar registrados como clientes VIP, los depósitos iniciales se transformaban en líneas de crédito exorbitantes, a menudo cercanas al $1.000.000 y amparadas en el historial de pago de deudas que estos clientes tenían. La clave estaba en parecer ser un high roller legítimo. Los high rollers son jugadores que realizan apuestas superiores a las de los jugadores promedio. Esto los convierte en clientes especiales para los casinos, que les otorgan ciertos privilegios, entre los que destacan líneas de crédito altas. Los Rosselli jugaban el papel a la perfección. Vestían trajes de diseñador, conducían autos de lujo, ofrecían generosas propinas y se movían con la seguridad de quienes pertenecen a un selecto grupo de privilegiados. El golpe final llegaba cuando extraían el dinero ganado con estas cuentas falsas y desaparecían. Meses después, cuando los casinos detectaban la morosidad para pagar de sus clientes, se ponía en contacto con estos para intentar recuperar el dinero. Y era aquí cuando finalmente se descubría que sus identidades habían sido utilizadas por otra persona. Durante meses,
Los hermanos Rosselli operaron con una precisión casi quirúrgica. Se calcula que lograron robar más de $40 millones de casinos en Las Vegas, Atlantic City y otros destinos internacionales. Con este dinero financiaron un estilo de vida extravagante. Pero no todo era ostentación. Los hermanos entendían que el éxito radicaba en la discreción. Por cada noche de lujo, había semanas de planificación y ensayos meticulosos para sus próximos golpes. Sin embargo, algo que también tenían claro es que esta estafa era de corta duración. Cuando los casinos comenzaran a contactar con sus clientes, el esquema de fraude quedaría al descubierto y para ello tendrían apenas unos pocos meses. Pero algunos meses era tiempo más que suficiente para ejecutar su plan de manera magistral. Noche del 25 de diciembre de 1999, los hermanos Rosselli llegaron al Mandalay Bay Casino de Las Vegas y reservaron unas suites de lujo en el hotel donde pretendían esperar el año nuevo. Durante esa semana, los hermanos jugaron y bebieron como si no hubiera mañana. En apenas horas perdían miles de dólares y lo que ganaban no alcanzaba para cubrir ni el 20% de las pérdidas. La casa los trataba como a todo buen cliente, ofreciéndole una atención de lujo. El 1 de enero del año 2000, los hermanos abandonaron el Mandalay Bay de Las Vegas, dejando atrás pérdidas millonarias y una semana de apuestas para el olvido. Sin embargo, lo que en un inicio parecía un final feliz para el casino, terminó por transformarse en una verdadera pesadilla. La alarma se encendió cuando comenzaron a pasar los meses, y los clientes VIP que habían acumulado deudas en los últimos tiempos por cientos de miles de dólares seguían sin pagar. Como parte de su política para tratar con clientes impagos, los casinos comenzaron a enviar recordatorios a las direcciones proporcionadas por estos. Ante la falta de respuestas, enviaron cartas que tampoco fueron recibidas, por lo que se procedió a ejercer la acción legal. Fue entonces que todo salió a la luz. Los clientes no habían asistido al casino o no habían gastado esa suma de dinero. Las personas utilizaron la información de los clientes para pedir préstamos al casino, haciéndose pasar por ellos. Los Rosselli se habían hecho pasar por cientos de clientes a los que les cargaron las deudas. Perdían el dinero de otros, pero cada vez que ganaban, retiraban sus ganancias, llevándose consigo sumas cuantiosas. La investigación concluyó que los Rosselli habían defraudado a decenas de casinos por todo el país por un total de $37 millones. Detrás de la aparente pérdida millonaria de los hermanos, había un esquema fraudulento que, lejos de ganar, le había hecho perder a varios casinos de la ciudad más de $40 millones. Los hermanos habían estado jugando durante meses con el propio dinero de las casas de apuesta, por lo que podían darse el lujo de perder millones sin inmutarse. Al salir a la luz el engaño, los casinos dieron parte al FBI y la agencia puso en marcha una investigación para aclarar los hechos. Y fue allí cuando explotó la verdadera bomba. Los agentes a cargo de la investigación descubrieron que la base de datos de clientes VIP de varios casinos habían sido hackeada, cargando las pérdidas a las cuentas de estos. También descubrieron que los verdaderos hermanos Rosselli habían muerto hacía más de 70 años, por lo que sería prácticamente imposible seguirle el rastro a los estafadores. Los casinos, por su parte, reforzaron sus sistemas de seguridad, implementando verificaciones de antecedentes más rigurosas y tecnologías avanzadas para evitar este tipo de fraudes en el futuro. Hoy, la historia de los hermanos Rosselli está registrada como una de las estafas más elaboradas en la historia de los casinos. Aunque su legado está manchado por sus actos criminales, su audacia y habilidad para identificar las fallas de un sistema que parecía invulnerable continúan fascinando. En el mundo del juego, donde las apuestas siempre favorecen a la casa, los Rosselli encontraron una manera de cambiar las reglas, aunque fuera de forma ilegal. Y algo más insólito aún, es que lograron desaparecer con todo el dinero ganando, y hasta el sol de hoy, las autoridades no han vuelto a saber de ellos.
En torno a la mesa, un grupo de apostadores observa con ansias el incierto recorrido. Entre ellos, un hombre de avanzada edad y con barba al estilo de Hemingway, permanece impasible. Gonzalo García Pelayo, un productor musical y director de cine devenido en apostador de casino, tiene los ojos fijos en la rotación de la esfera blanca. Antes de llegar allí, había pasado meses recopilando datos y analizando la inclinación imperceptible de esa ruleta hasta encontrar su punto débil. Finalmente, la inercia se detuvo y la esfera cayó en el octante preciso. 26 negro, anunció el croupier. Iván, el mayor de sus hijos, soltó una breve exhalación, no de sorpresa, sino de confirmación. Era el resultado esperado, el número que figuraba en las estadísticas. Gonzalo esbozó una sonrisa apenas perceptible y señaló la apuesta ganadora, mientras las fichas comenzaban a apilarse frente a ellos. Los empleados del Casino Gran Madrid, sin sospechar nada, pagaron la suma. Sin embargo, la calma se rompería pronto. Desde el fondo del salón, un supervisor intercambiaba palabras rápidas con un colega. Gonzalo sabía que el éxito llamaba la atención y que esta victoria marcaba el comienzo de algo mucho más grande, pero también peligroso. La familia Pelayo estaba a punto de entrar en la mira de los casinos de todo el mundo. Pronto serían identificados por las casas de juego de todo el país. Pese a no tener un sustento legal para hacerlo, los casinos terminaron por vetar a la familia, lo que los obligó a emprender un viaje que los llevaría a Las Vegas, la ciudad donde en una sola noche se podía ganar una fortuna o terminar en la ruina. A principios de los años 90, los casinos representaban el emblema del azar, el lujo y la aventura. Se erigían como fortificaciones blindadas contra el fraude, donde la banca, tarde o temprano, siempre ganaba. Un emporio del juego protegido por cámaras de seguridad, crupieres entrenados y reglas estrictas. Pero en ese universo de apuestas y probabilidades, una familia madrileña desafiaría el status quo, no con trampas, sino con ingenio matemático, con una estrategia que, a pesar de haber sido utilizada antes por otros, bautizaron como el método Pelayo. Gonzalo García Pelayo no era un jugador típico. Para ese entonces, ya era conocido en otros campos en los que gozaba de cierta fama nacional. Se había destacado como productor musical, director de cine y locutor de radio, entre otros oficios. Era un hombre de inquietudes creativas y mente analítica. Una especie de tiburón de Wall Street fusionado con un idealista nostálgico y bohemio. Fue su curiosidad por los sistemas y su escepticismo hacia la perfección de las máquinas lo que lo llevó a reflexionar sobre una simple idea. ¿Y si las reglas no eran perfectas? Ese cuestionamiento lo guiaría a descubrir que incluso los mecanismos más precisos podían tener imperfecciones físicas. Esas mínimas fallas, cuando se analizaban con cuidado, podían revelar patrones que desafiaban la aleatoriedad. Gonzalo comenzó su experimento en el Casino Gran Madrid en 1991. La estrategia inicial consistía en observar durante horas interminables cómo giraba la ruleta, anotando cada número que aparecía. Según el propio Pelayo, para sacar las estadísticas tuvo que ver más de 5.000 partidas y anotar cada uno de los números que salían. Hacerlo le costó entre 6 y 7 horas diarias y más de 15 días en los que religiosamente asistía al casino. Eso le dio la posibilidad de encontrar los patrones que estaba buscando, números que salían con una precisión asombrosa después de una determinada secuencia de tiradas. Estas cifras se introdujeron en un software que calculaba la frecuencia con la que ciertos números aparecían más de lo esperado debido a imperfecciones en la ruleta. El descubrimiento fue revolucionario. Algunos números tenían una probabilidad ligeramente mayor de salir. Aunque la ventaja era mínima, en un juego donde todo parecía depender del azar, este margen era suficiente para ganar sistemáticamente. La operación se convirtió rápidamente en un negocio familiar. Gonzalo se rodeó de las únicas personas en las que podía confiar, su propia familia.
Sus 5 hijos, sus sobrinos y otros parientes formaron el grupo que finalmente terminaría por conocerse como los Pelayos. Sus hijos, Iván y Vanessa, tomaron turnos en la mesa, anotando datos o haciendo apuestas estratégicas. Pronto, otros miembros de la familia y amigos cercanos se unieron, formando un equipo capaz de cubrir todas las horas de operación del casino. El verano de 1992 marcó un punto de quiebre para el negocio de la familia. Los Pelayo lograron acumular más de 70 millones de pesetas en ganancias solo en el Casino Gran Madrid. Pero con el éxito llegó la sospecha. Para el casino, no era casualidad que un grupo de personas ganara con tanta frecuencia. Pronto, la familia recibió una notificación. Estaban vetados del lugar. La voz pronto se corrió y el veto se extendió al resto de los casinos del país, quienes declararon a la familia Pelayo como no grata. Sin embargo, este inconveniente no los detuvo. En todo caso, los motivó a escalar su operación y llevarla a un nivel mundial. La familia decidió emprender una gira por Europa, llevando su método a los principales casinos de Austria, Dinamarca, Holanda y, por supuesto, a la meca del juego, Las Vegas. En cada lugar repetían el proceso: analizar la ruleta, identificar los números favorecidos y apostar con precisión quirúrgica. La fortuna seguía creciendo, alcanzando más de 250 millones de pesetas en total. Sin embargo, su fama también aumentaba. En cada casino que visitaban, su racha de victorias levantaba sospechas. En poco tiempo, comenzaron a ser reconocidos y las prohibiciones se multiplicaron. Algunos casinos incluso modificaban sus ruletas para eliminar las imperfecciones, dificultando el uso del método. Este mismo método fue el que en 2004 utilizaron Niko Tosa, Liviha Pilis y Nenad Marjanovic para ganar 1.300.000 libras esterlinas en el Ritz Club de Londres después de varias noches de juego. En 1995, la familia Pelayo llegó a Las Vegas, la capital mundial del juego. Para entonces, ya habían perfeccionado su técnica y adaptado sus estrategias para las mesas más sofisticadas. Durante 3 meses ganaron cantidades impresionantes, pero con cada victoria aumentaba la vigilancia sobre ellos. Para los gerentes de casino, aquella racha no era normal, y a esas alturas creían que se trataba de una pandilla de tramposos. Una noche, mientras Gonzalo jugaba en una mesa, ocurrió lo inesperado. El número 19, que según sus estadísticas tenía la menor probabilidad de aparecer, salió una vez, luego otra, y una tercera vez consecutiva. Era evidente que algo andaba mal y que la casa de juego les había tendido una trampa. Gonzalo se quedó inmóvil, observando incrédulo. De repente, su cuerpo cedió. El estrés acumulado, la presión de las apuestas y la sospecha constante lo habían alcanzado. Los demás miembros de la familia se agruparon en torno a un Gonzalo Pelayo tambaleante que finalmente terminó por desplomarse sobre el piso del casino. Todos creyeron que había sido un infarto, pero todo terminó en un buen susto. Aunque solo fue un desmayo, el incidente marcó un punto de inflexión. La atención que atrajeron en ese momento fue suficiente para que la seguridad del casino se diera cuenta de la conexión entre ellos. A su regreso a España, los Pelayo se enfrentaron a vetos en casi todos los casinos. Sin embargo, en 2004, un fallo del Tribunal Supremo sentó un precedente histórico. El método Pelayo era completamente legal. No había trampas, solo análisis matemático. Este veredicto permitió que la familia conservara todas sus ganancias y consolidó su estatus como leyenda en el mundo del juego. Sin embargo, el incidente en Las Vegas y el aumento de las medidas de seguridad en los casinos llevaron a Gonzalo a buscar nuevos horizontes. La familia se aventuró en el mundo del póker online, aplicando su enfoque matemático para crear estrategias ganadoras. Hoy, Gonzalo García Pelayo
es recordado como un hombre que combinó ingenio, trabajo en equipo y determinación para desafiar un sistema aparentemente invulnerable. Su historia ha sido inmortalizada en libros, documentales y la película Los Pelayos. El legado de los Pelayo continúa inspirando a quienes buscan maneras legítimas de superar los límites del azar. La suya no es solo una historia de apuestas y ganancias, sino un testimonio del poder del pensamiento crítico y la perseverancia. Como bien lo definió el propio Gonzalo Pelayo, la suerte no es algo que encuentras, es algo que se construye, número a número, giro a giro. A finales de 1978, Doyle Farmer y Norman Packard, dos jóvenes recién egresados de la Universidad de California, entraron al Caesars Palace de Las Vegas. En sus rostros no había rastros visibles de ansiedad, aunque el húmedo sudor frío que a esas alturas les recorría todo el cuerpo era un claro recordatorio de que, con un solo paso en falso, podrían arruinar el plan en el que llevaban meses trabajando. Los jóvenes, que a simple vista parecían apostadores ordinarios, llevaban bajo su ropa un moderno aparato computarizado diseñado para calcular y predecir lo que nadie había logrado antes: el giro del azar de la ruleta. Los físicos llevaban meses perfeccionando una estrategia que consistía en una fórmula matemática de funciones trigonométricas y 4 variables, entre las cuales estaban el período de rotación de la ruleta y el período de rotación de la bola alrededor de esta. Los cálculos serían realizados por un observador, quien los enviaría a través de un mini ordenador que el jugador llevaba escondido en la suela de uno de sus zapatos. Los propósitos que perseguían eran 2. El primero, demostrar que la ruleta no era solo un juego aleatorio y de azar, como se creía. El segundo, y más importante, era utilizar las ganancias obtenidas para formar una comunidad científica que sería financiada con ese dinero. Doyle Farmer y Norman Packard no llegaron a Las Vegas para jugar, sino para demostrar que incluso la ruleta, el símbolo máximo de la incertidumbre, podía ser derrotada con matemáticas, física y tecnología. Lo que comenzó como un experimento en un dormitorio universitario se convirtió en un plan para desafiar el corazón de la industria del juego. En su primer intento, lograron ganar una y otra vez, y así lo hicieron durante meses, hasta que el juego terminó por volverse arriesgado y peligroso. J. Doyle Farmer nació el 22 de junio de 1952 en Houston, Texas, pero creció en Silver City, Nuevo México. De niño, su fascinación por los misterios de la naturaleza fue moldeada por Tom Ingerson, un físico y líder scout que le inculcó un espíritu aventurero y científico. Durante su adolescencia, Farmer soñaba con explorar Marte y buscaba minas de oro perdidas. Años después, se graduaría en física en Stanford, con un interés especial en la cosmología y la teoría del caos. Por su parte, Norman Packard nació en 1954 en Billings, Montana. Su curiosidad lo llevó a la Universidad de California, Santa Cruz, donde conoció a Farmer. Ambos compartían una fascinación por los sistemas complejos y la física experimental. En un entorno de contracultura, la curiosidad científica de Packard se combinó con una visión pragmática para resolver problemas aparentemente insuperables. En el verano de 1975, Farmer y Packard comenzaron a estudiar la ruleta. Adquirieron una rueda usada y pasaron meses observando su movimiento. Usando cámaras y osciloscopios, descubrieron que ciertos parámetros, como la velocidad de la bola, el giro del rotor y el punto de lanzamiento, podían ser medidos y utilizados para predecir con precisión la caída de la bola. Pronto se dieron cuenta de que realizar estos cálculos en tiempo real requería una herramienta revolucionaria. Así nació la idea del primer ordenador portátil. Como los cálculos eran complicados, decidieron construir un ordenador especializado que predijera el octante de la ruleta en que caería la bola.
El ordenador diseñado por los Eudaimons, nombre que escogieron para el grupo e inspirado en la filosofía eudemonista, era una maravilla tecnológica. Codificado por Farmer en lenguaje de máquina, el dispositivo de 3 kilobytes podía calcular las probabilidades en tiempo real. Se controlaba con un interruptor en el zapato y enviaba señales vibratorias al usuario, indicando en qué sector apostar. Aunque rudimentario, el dispositivo funcionaba. En las primeras pruebas de laboratorio, lograron una ventaja matemática del 44% sobre la casa, un logro sin precedentes en los juegos de azar. Finalmente, y después de meses de estudio, obtuvieron una fórmula matemática compuesta por funciones trigonométricas y 4 variables, entre las cuales estaban el período de rotación de la ruleta y el período de rotación de la bola alrededor de esta. En los casinos, el tiempo promedio es de más de 10 segundos desde el momento en que el croupier suelta la bola hasta que se cierran las apuestas de los jugadores. Durante ese tiempo, el jugador medía la posición, la velocidad y la rotación de la bola y enviaba los datos usando el dedo gordo del pie al hacer clic en el interruptor instalado en el zapato. El observador hacía los cálculos y utilizaba ese mismo medio para indicar los números a los que debía apostar el jugador. Calculando esta ecuación en tiempo real, lograron reducir el margen de error de sus apuestas, lo que los ponía en una posición inmejorable para poner en práctica su plan. En teoría, ya todo estaba listo, solo faltaba ver si funcionaba como ellos creían en la práctica. En 1978, Farmer, Packard y su equipo viajaron a Las Vegas para poner a prueba su sistema. Sabían que cualquier fallo técnico podría delatarlos y que los casinos, controlados por el crimen organizado, no toleraban a los tramposos. Por esa época, más de uno había terminado en una sala de hospital con un par de costillas rotas por querer pasarse de listo con las casas de juego. En su primera noche, lograron coordinar las acciones del observador, quien ingresaba los datos en el dispositivo, y el apostador, quien colocaba las fichas en los números predichos. Aunque los resultados fueron modestos, probaron que su sistema podía funcionar en un entorno real. No todo salió según lo planeado. En una ocasión, un fallo eléctrico provocó que el dispositivo quemara la piel de una apostadora. El aislamiento eléctrico del dispositivo falló y la apostadora recibió descargas eléctricas de los solenoides, pero continuó apostando hasta que el observador, Farmer, dejó la mesa, obligándola a hacer lo mismo. Después comprobaron que el solenoide había quemado su pie. Las quemaduras no fueron graves, pero a muchos de los miembros les pareció peligroso. Aunque el incidente no fue detectado por el casino, esto generó tensiones dentro del grupo y cuestionamientos sobre si el riesgo que estaban asumiendo realmente valía la pena. A medida que perfeccionaban su sistema, los Eudaimons reclutaron a más miembros y formaron equipos para operar en múltiples casinos simultáneamente. Sus ganancias aumentaron, pero nunca alcanzaron las cifras astronómicas que habían soñado. El constante temor a ser descubiertos comenzó a desgastar al grupo y causó que varios se apartaran. Aunque su sistema era técnicamente legal, las represalias de los casinos podían ser violentas y todos sabían de lo que eran capaces los que operaban ese negocio. Finalmente, los líderes decidieron disolver el colectivo y dar por terminado su experimento. En total, habían ganado alrededor de $10,000, una cifra considerable, pero lejos de sus expectativas. Aunque no lograron amasar fortunas, los Eudaimons demostraron que la ciencia podía desafiar incluso al azar. Su trabajo inspiró a futuros investigadores y marcó un antes y un después en la historia de los juegos de azar. Doyle Farmer y Norman Packard continuaron sus carreras en el ámbito científico. Farmer se convirtió en un referente en la teoría del caos y la economía de la complejidad, mientras que Packard fundó empresas dedicadas a la predicción de mercados financieros.
La historia de los Eudaimons no es solo un relato de ciencia aplicada al azar, sino una lección sobre la curiosidad, la innovación y los límites de la ambición humana. En un mundo donde las probabilidades parecían invencibles, ellos demostraron que con inteligencia, determinación y algo de osadía, incluso la ruleta podía ser derrotada. En medio de una sala repleta de murmullos y luces parpadeantes, Dustin Marks, uno de los tramposos más exitosos de todos los tiempos, permanece impasible tras la mesa de blackjack. Su uniforme impecable y su sonrisa ensayada disipan la tensión latente de lo que estaba a punto de suceder. Frente a él, un hombre de cabello cano coloca una apuesta que rompe con la monotonía de la noche. 5 fichas de $1000 se deslizan suavemente sobre la alfombra verde. Dustin reparte las cartas con movimientos fluidos y naturales, pero su mente está en otro lugar, calculando con precisión quirúrgica los resultados que él mismo había orquestado. No era suerte, no era azar, era un plan ejecutado de manera milimétrica. Con un movimiento sutil, sus dedos hicieron un ajuste imperceptible al mazo que había apilado mientras movía las cartas. Cuando el jugador frente a él pide una carta más, Dustin se la entrega sin vacilar. Un 10. El hombre sonrió. Tenía blackjack. «$20,000 para el caballero», anunció Dustin mientras la mesa estallaba en vítores. En el corazón del casino, entre las cámaras de seguridad y los ojos vigilantes de los supervisores, Dustin Marks acababa de realizar una jugada maestra, una jugada que se repetiría una y otra vez durante muchos años. Había manipulado las cartas, apilándolas a favor de su cómplice. Nadie sospechaba que aquel croupier, aparentemente anodino, había perpetrado una de las estafas más exitosas de la historia del juego. Un engaño que le costaría millones de dólares a los casinos y que nunca pudo ser descubierto, hasta que, años después, el propio Marks confesó la manera en que habían estructurado el engaño. La década de los 80 en Las Vegas fue una época de euforia, furor y excesos. El auge de los grandes casinos había transformado el desierto de Nevada en un oasis de lujo y apuestas desmesuradas. Las luces de neón iluminaban la famosa Strip, y el dinero fluía como un río inagotable por las ruletas y las máquinas tragamonedas de las lujosas casas de juego. En medio de ese frenesí y desenfreno, más de un millonario dejó su fortuna en un juego en el que la única forma de ganarle a las casas era haciéndoles trampa. Esto lo tenía claro un joven llamado Dustin Marks, quien había llegado a Las Vegas a inicios de los años 80 con un solo propósito: hacer fortuna. Los casinos, diseñados como fortalezas del azar, se consideraban reinos impenetrables. Con cámaras de vigilancia, guardias uniformados y sistemas de seguridad avanzados, los propietarios estaban convencidos de que sus negocios eran infalibles. Pese a ello, en los últimos años, más de uno había logrado romper ese riguroso cerrojo, burlándose de la casa y llevándose consigo unos cuantos miles e incluso millones de dólares. Fue precisamente en esta época de codicia y ostentación que Dustin, un hombre con habilidades prodigiosas y con la paciencia de un artesano, encontró la grieta en el sistema. En lugar de enfrentarse a la casa como jugador, entendió que debía infiltrarse en su núcleo. La forma más efectiva de hacer caer un imperio era destruirlo desde dentro, como hizo Odiseo con Troya. Para ello, debía convertirse en croupier. Ese sería su caballo con el que haría caer al casino. Dustin Marks no era un hombre cualquiera. Su fascinación por la magia había comenzado en su adolescencia, cuando pasaba horas practicando trucos de cartas frente a un espejo. Aprendió los fundamentos del ilusionismo, manipulación precisa y distracción efectiva. Graduado en una universidad de segundo nivel, Dustin llegó a Las Vegas con sueños de grandeza. Al principio se ganaba la vida como mago en pequeños espectáculos, pero pronto se dio cuenta de que sus habilidades podían llevarlo más lejos. «Aquí está el verdadero truco de magia»,
convertir los sueños de los apostadores en tu fortuna, le comentó un amigo mientras compartían una cerveza en un bar local y Dustin comprendió a qué se refería. A los días de llegar a Las Vegas, Dustin conoció a quien más tarde se transformaría en su amigo y mentor, un hombre al que Marks llamaba por las iniciales JS y que describía como un maestro en todo. JS era una figura escurridiza que había trabajado en un casino, dirigiendo una estafa a gran escala desde el lado del croupier. En el bajo mundo era todo un personaje, un hombre furtivo, que se movía como una sombra y que tenía fama de ser uno de los mayores pícaros y tramposos de la ciudad. Un mago que dominaba como nadie el arte de barajar las cartas y que había utilizado esta habilidad para dar uno de los golpes más memorables de los últimos tiempos en Las Vegas. Una vez en confianza, Marks le contó a JS sus intenciones y este accedió a mostrarle los gajes del oficio. Durante varias semanas, JS enseñó a Marks todos los trucos que sabía, cómo apilar una baraja de blackjack, cómo repartir segundas cartas, cómo descartar cartas y cómo cambiarlas. A base de práctica, Marks perfeccionó su técnica y en unos meses tenía las mismas habilidades que su mentor. El siguiente paso era conseguir un puesto de trabajo en un casino y escalar hasta convertirse en croupier. Sabía que su puesto detrás de la mesa sería la clave para ejecutar su plan maestro. A los pocos días, Marks logró su cometido y comenzó a trabajar en un casino del centro de la ciudad. Su movimiento favorito era el apilamiento de cartas, un método que implicaba organizar las cartas del mazo de descarte durante el juego para asegurarse de que las manos futuras favorecieran a su cómplice. El proceso era laborioso. Requería identificar las cartas fuertes y memorizar su orden mientras fingía barajar el mazo. Durante meses, Dustin practicó frente a una cámara, perfeccionando cada movimiento hasta que ni siquiera él podía distinguir entre el engaño y una baraja genuina. En el casino, la ejecución era perfecta. Cuando veía que la mesa estaba distraída, apilaba las cartas en un orden que garantizaba el éxito de su compañero. En el momento clave, bastaba con una señal sutil para que el jugador hiciera una apuesta masiva y se llevara el premio. A las pocas semanas de estar en el trabajo, Marks ya estaba ganando miles de dólares por noche. El método más osado de Dustin era el llamado cooler. Este consistía en introducir un dispensador de cartas ya organizado con 6 mazos perfectamente apilados. Para realizar este truco necesitaba la ayuda de varios cómplices. Mientras uno distraía al supervisor, Dustin reemplazaba el dispensador. Si todo salía bien, las cartas apiladas daban al jugador una ventaja abrumadora. El riesgo era enorme. Un error mínimo podía significar años de cárcel, pero las recompensas eran igualmente altas. En una sola noche, Dustin y su equipo podían ganar hasta $150,000. Otro de los movimientos característicos de Dustin era el apilamiento de fichas, que consistía en añadir o retirar fichas de las apuestas después de que el jugador viera sus primeras cartas. Además, utilizaba el descarte de cartas sin mostrar, una técnica heredada de los magos. Este método le permitía intercambiar cartas para mejorar la mano del jugador sin que los supervisores se dieran cuenta. La clave de estas estrategias era la distracción. Dustin sabía cómo captar la atención de los demás para ocultar sus movimientos. A menudo, una broma o un gesto exagerado era suficiente para desviar las miradas en el momento exacto. En el punto álgido de su carrera, Dustin Marks era un maestro del engaño. Ejecutaba sus técnicas con una precisión asombrosa, acumulando millones de dólares en ganancias para él y su equipo. Sin embargo, cada noche era una danza peligrosa entre la astucia y la paranoia. Sabía que las cámaras de vigilancia estaban en todas partes y que el menor error podía costarle su libertad. En una ocasión, un supervisor comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Dustin mantuvo la calma, ejecutando un truco de distracción que desvió la atención en el último momento.
Esa noche, su equipo salió con $200,000 en ganancias. A los meses de estar trabajando en el casino, Marks recibió una llamada de su mentor, JS. Más que una llamada, era una invitación para que se sumara a algo grande que estaba organizando. Un equipo élite de tramposos profesionales que operaría en uno de los mayores casinos de Nevada. Marks aceptó la invitación. Marks tendría que trabajar en el salón de blackjack de un casino en Laughlin. El truco consistía en que, mientras el croupier escondía su carta inferior, sutilmente mostraba la primera carta que le tocaba a su compañero en el asiento número 1. El movimiento ocurría tan rápido que solo el jugador era capaz de captar la carta. Si se hacía bien, prácticamente no había posibilidad de que lo descubrieran. Para hacerlo aún más interesante, cuando el croupier recogía las cartas de la mesa, mostraba la primera carta que le tocaría a su compañero en la siguiente mano. En total jugaban con una ventaja del 50%, lo que significaba que por cada $100 apostados, terminaban con 150. Marks consiguió que lo contrataran, y a los pocos días, ya estaba trabajando como dealer. Entre los jugadores y los trabajadores involucrados en el engaño, había más de 15 personas. Era una conspiración a gran escala, aunque con el paso del tiempo, esta se desinfló y solo quedaron Kitty S. y él. Todo marchó sobre rieles hasta que una noche, Marks fue abordado por 2 miembros del control de juego. Le dijeron que estaban convencidos de que estaba dando información sobre las cartas de mano a cambio de propinas. Le preguntaron si conocía a JS, a lo que Marks respondió que solo lo conocía de verlo jugar. También le preguntaron si había trabajado alguna vez en un casino donde JS solía frecuentar, a lo que Marks respondió que no. A pesar de no tener pruebas y de que solo se trataba de sospechas, Marks fue despedido unas semanas después de aquella conversación, y JS terminó siendo baneado de por vida de aquella casa de juego. Después de 4 años de operaciones impecables, Dustin decidió retirarse. Había acumulado una fortuna suficiente para vivir cómodamente y sabía que después de lo ocurrido, cada noche aumentaba el riesgo de ser descubierto. Dejó Las Vegas sin dejar rastro, convirtiéndose en una leyenda entre los estafadores. Mientras muchos caían en la tentación de continuar hasta ser atrapados, Dustin se mantuvo fiel a su plan: ganar, desaparecer y nunca mirar atrás. Hoy Dustin Marks es recordado como uno de los estafadores más exitosos en la historia de los casinos. Su libro Cheating at Blackjack detalla muchas de sus técnicas, aunque estas ya no son aplicables debido a los avances en seguridad. Su historia no solo es un testimonio de audacia e inteligencia, sino también un recordatorio de que incluso los sistemas aparentemente infalibles tienen algún tipo de grieta. Dustin Marks vivió al límite, desafiando al gigante que era la industria del casino. Y aunque su tiempo en el juego fue breve, su impacto perdura como un mito en el mundo de las apuestas. El salón del casino Caesars Place retumbaba con el murmullo de los apostadores. La casa parecía un gran manicomio en el que todos gritaban a la vez y en el que no se podía diferenciar entre las exclamaciones de algarabía y las de lamento. En medio de esa muchedumbre, bajo un candelabro de luces cálidas que apenas lograban perforar la densa neblina de cigarros, un hombre de unos 30 años sostenía los dados como si de joyas preciosas se tratara. Todas las miradas estaban fijas en él. El susurro nervioso de los espectadores se apagó cuando sus manos comenzaron a moverse en un ritual casi hipnótico. En un movimiento milimétricamente calculado. 10 duro, murmuró un hombre desde el fondo de la mesa, apostando contra todas las probabilidades. El jugador tomó un sorbo de aire y sonrió. Ajustó los dados con precisión quirúrgica y los lanzó con un movimiento leve pero fluido. El tiempo pareció detenerse. Los cubos bailaron en el aire
golpearon la pared trasera y giraron sobre el paño verde. La multitud contuvo la respiración. ¡Un 10! Gritó el croupier, y la mesa estalló en gritos de asombro. Una suave sonrisa brotó de los labios de Dominic Lorigio. Hacía mucho tiempo que para él ganar había dejado de ser algo más que suerte o una simple racha que en algún momento podría acabar. A finales de los años 80, los casinos de Estados Unidos estaban en pleno auge. Las Vegas y Atlantic City se consolidaron como templos del juego, atrayendo a millonarios, estrellas de cine y una creciente legión de apostadores. En ese universo, el azar parecía ser el rey absoluto. Desde las ruletas hasta las máquinas tragamonedas, el dominio del casino era incuestionable. Sin embargo, entre los dados y las fichas había quienes buscaban hackear el sistema, rompiendo el mito de que la casa siempre gana. Contadores de cartas en el blackjack, expertos en probabilidades. Entre aquel marasmo de apostadores, estafadores y genios, se encontraba un tal Dominic Lorigio, un hombre ordinario con una habilidad extraordinaria. Su meta no era derrotar al casino con trampas, sino dominarlo con arte y precisión. Lorigio creció como cualquier otro hombre de clase media en Estados Unidos, trabajando como oficinista y administrando una pequeña empresa de software. Sus fines de semana los pasaba en los casinos de Atlantic City, jugando al blackjack. Sin embargo, su verdadera fascinación residía en el juego de dados y en observar cómo los jugadores lanzaban los cubos sin técnica alguna, dejando todo al capricho del azar. Debe haber una forma mejor de hacer esto, pensaba mientras veía a un hombre perder millones de dólares en una sola noche. Fue entonces cuando comenzó a investigar. ¿Era posible controlar los dados? ¿Podría manipularse el resultado con habilidad en lugar de depender únicamente de la suerte? Averiguarlo podría tomarle años, pero era algo que valía la pena. En su búsqueda, Dominic descubrió que un ingeniero estaba enseñando un curso sobre la física detrás del lanzamiento de los dados. Por $500, el curso prometía revelar técnicas que podrían inclinar las probabilidades a favor del jugador. Para Dominic, esa cantidad era una fortuna, pero la curiosidad y el deseo de entender superaron cualquier reticencia. Además, si el curso daba resultados, $500 parecía una cifra irrisoria en comparación con lo que podía sacar en los casinos. Durante el curso, comprendió que los dados podían manipularse sutilmente si se lanzaban de manera controlada. Ajustando la posición, el ángulo y la fuerza, era posible minimizar la aleatoriedad del resultado. Pasó meses perfeccionando la técnica en su sótano, lanzando una y otra vez, hasta que el movimiento se convirtió en una extensión de su cuerpo. Cuando Dominic regresó a los casinos, ya no era un jugador común. Había perfeccionado su técnica hasta el punto de convertirla en un arte. Los dados volaban de sus manos con una gracia que desconcertaba a los demás jugadores. En poco tiempo, comenzó a ganar. A medida que se daba cuenta de que la técnica era efectiva y que no se trataba solo de una buena racha, tan común en el resto de los jugadores, comenzó a doblar sus apuestas. Rápidamente comenzó a hacer fortuna y a ganar cifras que le cambiarían la vida. Con el éxito también llegó la fama. La voz de lo que estaba logrando corrió como pólvora. Los apostadores lo llamaban el dominador y el hombre del brazo de oro. Dominic no solo acumulaba fortunas, sino que lo hacía con un estilo que atraía a las multitudes. En un principio se convirtió en una atracción para los casinos y en un espectáculo para el resto de los jugadores, pero esto en algún momento cambiaría. Cada tirada era un acto de magia, una demostración de que con disciplina y maestría, hasta el azar podía ser domesticado. El método de Dominic se basó en principios científicos. Antes de lanzar, colocaba los dados en una posición específica, asegurándose de que las caras estuvieran alineadas de cierta manera. Luego, los lanzaba en un ángulo preciso, controlando la fuerza y reduciendo las variables al mínimo.
aunque los dados debían tocar la pared trasera, una regla estricta en los casinos. El impacto estaba cuidadosamente calculado para mantener la trayectoria deseada. El secreto, según Dominic, no era magia, sino práctica. Miles de horas arrojando dados en su sótano le habían dado una ventaja que los casinos no podían prever. El hábito que hace al monje, a menudo, también puede hacer a un gran jugador. Lo más importante de todo es que los casinos no tenían más remedio que verlo ganar una y otra vez, porque su técnica era legítima. En los años 90, Dominic se convirtió en una figura legendaria en Las Vegas y Atlantic City. Sus ganancias le permitieron comprar propiedades, viajar por el mundo y vivir como un millonario. Sin embargo, no era solo un jugador, era un estratega. Sabía cuándo retirarse, cómo controlar las emociones en la mesa y cómo manejar la creciente presión de los casinos, que empezaban a verlo como una amenaza. Esas cualidades lo diferenciaron del resto de los grandes jugadores, quienes siempre sucumbían a la tentación del juego, o de los grandes estafadores, que terminaban siendo víctimas de la ambición. En 1999, Dominic formó una alianza con Frank Scoblete, otro jugador famoso, y juntos fundaron el equipo Golden Touch. Recorrieron los principales casinos de Estados Unidos, aplicando sus técnicas y ganando cifras astronómicas. Los casinos comenzaron a tomar medidas, observando cada movimiento de Dominic y su equipo, pero no pudieron probar que hicieran trampa. Pero a esas alturas, que hicieran trampa o no, ya era lo de menos. El problema era que habían encontrado una fórmula ganadora, y eso no era negocio para las casas de juego que solo aman al cliente perdedor. La fama de Dominic lo puso en la mira de los casinos más grandes. Aunque su técnica era legal, los dueños no estaban dispuestos a perder millones frente a un hombre que había dominado su propio juego. En varios casinos le prohibieron la entrada. Los empleados intentaban distraerlo, cambiaban las reglas de la mesa e incluso ajustaban las superficies para dificultar su precisión. Todo fue en vano. Dominic no se detuvo, y su racha ganadora tampoco. Continuó jugando en otros lugares y adaptándose a las nuevas condiciones. Cada desafío era una oportunidad para demostrar su habilidad, y cada victoria reforzaba su legado como uno de los mejores jugadores de dados de la historia. Con el tiempo, un Dominic, cansado de luchar contra las trabas impuestas por los casinos, decidió compartir su conocimiento. Fundó una escuela donde enseñaba su técnica a otros jugadores y escribió libros sobre el control de los dados. Sus seminarios, bajo el nombre de Golden Touch, se convirtieron en un fenómeno, atrayendo a cientos de aspirantes que querían aprender de El Dominador. A pesar de los obstáculos, Dominic se mantuvo fiel a su filosofía. El juego no era solo azar, sino habilidad, estrategia y determinación. Lorillo tiene un sitio web llamado Golden Touch Craps, donde promociona sus cursos y estrategia de dados. También escribe para revistas de juego y ofrece capacitación y lecciones privadas a personas que buscan dominar el juego de dados. Su historia fue recogida en un episodio de la serie Breaking Vegas, basada en los estafadores, genios y jugadores profesionales que han dejado su legado en la ciudad del pecado. Sus métodos generaron polémica en la industria del juego. Aunque los casinos intentaron desprestigiarlo, Dominic ganó el respeto de la comunidad de apostadores. Para muchos representaba la posibilidad de que el azar pudiera ser domado, de que con práctica y dedicación, incluso los juegos más impredecibles podían ser vencidos. Hoy, Dominic Lorillo es recordado como una leyenda. Uno de los pocos hombres que logró derrotar al casino no con trampas, sino con inteligencia y práctica. En un mundo dominado por el azar, Dominic demostró que, con suficiente dedicación, incluso los dados pueden caer como uno quiere, y que se puede crear fortuna en un casino, más allá de la suerte.